Tengan un muy buen día, alumnos de 10º grado. Vamos a la clase de física y vamos a continuar con la serie de movimientos que comenzamos a estudiar, ¿verdad? Había una diferencia entre la física y la química, las dos eran primordiales, ¿verdad? Pero sin embargo, una se entendía de cambiar los compuestos que existían para encontrar elementos, y la otra se refiere únicamente, es decir, la física se refiere únicamente a la relación de esos materiales o de esos objetos o de esos cuerpos con su medio ambiente, ¿va? O con su entorno. Entonces vamos a ver lo primero. Entonces, si nosotros hablamos de las propiedades de un cuerpo, de las propiedades físicas, podría ser el movimiento, ¿va? Cómo se mueve ese cuerpo. Entonces ya vimos que podía haber movimiento rectilíneo uniforme, que era el más sencillo, ¿va? Que se llama movimiento rectilíneo uniforme, porque usted al graficar en una gráfica velocidad por tiempo, la gráfica le va a salir una línea recta, ¿va? O es una función lineal. Entonces por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, vimos también el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que este ya era cuando existía un cambio en la velocidad. En el rectilíneo uniforme no había, era o estaba en reposo o estaba a una velocidad constante, es decir, que la velocidad no cambió. Ahora, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hay un cambio de velocidad, y a este cambio de velocidad se le llama aceleración, ¿verdad? O desaceleración, en el caso que sea negativo. Ahora, vamos a ver un tercer movimiento que se llama caída libre. Y se refiere, ¿verdad?, a los objetos cuando caen. Cuando nosotros en el planeta Tierra estamos sometidos a una fuerza de atracción hacia la Tierra, que se llama fuerza de gravedad o aceleración de la gravedad. Esta aceleración de la gravedad la representamos con la letra G, y es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado, o a 32 pies por segundo al cuadrado. ¿Por qué se las doy en las dos unidades? Porque puede ser que el problema le dé las unidades en metros, puede ser que se las dé en pies, puede ser que se las dé en millas. Entonces usted utiliza la variable de la ecuación de la fuerza de gravedad, perdón, a conveniencia del problema. Esas son las unidades. Ahora, ¿de qué se trata el movimiento de caída libre? Si usted, vamos a decir que si usted es un movimiento vertical, ya no va a ser horizontal en primero, es un movimiento vertical, es decir, la distancia ya no va a ser X, sino que va a ser Y, porque se va a mover en un movimiento vertical. Esa es una característica. La segunda característica es que la aceleración no va a existir como tal, como la vimos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sino que la aceleración siempre va a ser una constante que va a llamarse G, que si tomamos en las unidades del sistema internacional va a ser de 9.8, y si no va a ser de 32 pies por segundo al cuadrado. Ahora, pueden haber dos tipos de problemas, ¿va?, en este tipo de movimiento. Uno, que simplemente un objeto se deje caer. Si se deja caer, decimos que la velocidad inicial siempre va a ser 0, porque usted solamente lo hizo así y lo dejó caer. Ahora, puede haber otro tipo de movimiento, que sea que lo lance hacia arriba y empiece a caer. Ese tipo de movimiento tendrá ciertas características. Si usted lo lanza, lleva una velocidad inicial, ya no sería 0 ahí, porque usted lo lanza con cierta fuerza. Pero al llegar a su punto máximo aquí, cuando un objeto comienza a caer otra vez, quiere decir que aquí en el punto máximo o en la altura máxima, la velocidad va a ser 0. Se detiene un momento y empieza a caer. Entonces esos van a ser los dos tipos de problemas que se ven en caída libre. Usted tiene que leer bien el problema, porque siempre hay datos que están implícitos ahí. Como por ejemplo esto, se deja caer un objeto, entonces dice usted, pero no tengo velocidad inicial. Ahí la velocidad inicial es 0. A diferencia que le dice, se lanza un objeto hacia arriba y cae, ¿verdad? Entonces ya sabe usted que también en la altura máxima, cuando se lanza hacia arriba, va a haber un punto en que el objeto se detiene, es decir, su velocidad final es 0, y empieza a caer, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas para comenzar nuestro estudio sobre caída libre. Ahora, tenemos que las fórmulas se modifican, ¿verdad?
para caída libre. Este sería nuestro formulario para caída libre. ¿Cuál es la diferencia? Si usted se fija aquí, ya no es X, ¿verdad? Sino que es un movimiento vertical, entonces se convierte en Y. Y aquí ya no es A, sino que es G, ¿verdad? Usted ya sabe los valores de G para este tipo de movimiento. Estas serían las fórmulas de caída libre. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a considerar? El signo cuando usted tira un objeto al vacío o cuestiones así. Por ejemplo, vamos a ver un ejercicio, perdón, un diagrama, ¿va? Para ver qué signo usted debe tener en este tipo de movimiento. Vaya, vamos a considerar una pelota que se lanza hacia arriba. Si aquí tenemos nuestro punto de lanzamiento, hacia arriba lo vamos a considerar positivo, porque si usted hace una gráfica aquí, del punto de lanzamiento sería su eje X, ¿verdad? Ahí sería 0, hacia arriba serían los valores positivos de la altura y hacia abajo lo tomaría como negativo. Si usted se fija aquí, arriba tiene positivo, va subiendo, siempre va a tener la velocidad positiva, la distancia o el desplazamiento positivo, y la aceleración de la gravedad la va a tomar negativa porque ella es una fuerza de atracción hacia la Tierra, es decir, va contraria a este movimiento. Va subiendo, ya cuando llega al punto máximo, que le digo yo que se detiene, tenemos que la velocidad es 0, la aceleración siempre es negativa y el desplazamiento va a ser positivo. Cuando empieza a caer, tiene aquí que siempre el desplazamiento es positivo porque no ha pasado el punto de partida. Tiene la velocidad negativa porque ya va cayendo y siempre tiene la aceleración de la gravedad negativa. Cuando esté en el punto de partida, aquí decimos que el desplazamiento es 0, ¿va? Porque usted toma esto como que fuera una gráfica y ese punto de partida es su eje X. Tiene la velocidad negativa y tiene la aceleración negativa. Es decir, siempre la aceleración la va a tomar negativa. Cuando ya va bajando después del punto de lanzamiento, le tiene que el desplazamiento es negativo y la velocidad negativa y G también es negativa. Entonces esas serían las características de este movimiento. Vamos a ver unos ejercicios para aplicar las ecuaciones. Entonces tenemos ejemplo 1. Decimos una pelota se deja caer desde el reposo. Lo que les decía de las palabras, ahí ya sabe usted que si lo deja caer desde el reposo, la velocidad inicial va a ser 0. Entonces dice, encuentre su velocidad y su posición después de 1, 2, 3 y 4 segundos. No quiere decir cuando le dan varios tiempos, no quiere decir que usted lo va a hacer todo de un solo. Va a ser posición y va a ser velocidad en 1 segundo, luego en 2 segundos, luego en 3 segundos y así va. No me va a salir con que está confundido porque cómo lo va a hacer todo de un solo. No lo puede hacer todo de un solo. Tiene que ir por cada tiempo. Entonces primero registramos los datos, va, que me da el problema. Entonces yo tengo que me da que la velocidad inicial va a ser 0 porque se deja caer desde el reposo. Luego tenemos que G va a ser 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y luego tenemos que los tiempos va a ser 1, 2, 3 y 4. Tenemos que encontrar velocidad final para cada tiempo y tenemos que encontrar posición para cada tiempo. Ahora, la cuestión del signo que les explicaba, siempre el signo de la gravedad va a ir contrario al movimiento, pero a conveniencia, porque en este caso todos los parámetros van hacia abajo, entonces tomamos todos los signos como positivos. En este caso, porque todos los parámetros van hacia abajo, a conveniencia. Cuando hablemos de un lanzamiento así, ahí tendrá que tomar en cuenta usted los signos para poder hacer las ecuaciones.
Entonces vamos a ver, si tenemos en tiempo de 1 segundo, ¿qué va a pasar? Entonces nosotros buscamos nuestro formulario y lo que me está pidiendo es velocidad final, ¿verdad? Y la posición. Entonces utilizo esta, ¿verdad?, para la velocidad final, y para la posición yo voy a utilizar esta que dice Y, esta, velocidad inicial por tiempo más 1/2 de G por T al cuadrado. Entonces vamos a decir, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más G por T. Entonces la velocidad final ya sabe que esto es 0, solo le queda que es 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que va a ser 1 segundo. La velocidad final entonces sería de 9.8 metros por segundo hacia abajo. Aquí cancela segundos con segundo y le queda solo eso. Ahora, para encontrar la posición, hacia dónde va, cuando da esa velocidad cayendo, pues vamos a decir que va a ser velocidad inicial por tiempo más 1/2 de G por T al cuadrado. Esto se me va a convertir en 0 porque la velocidad inicial es 0. Y lo único que me va a quedar es 1/2 de 9.8 metros por segundo al cuadrado por 1 segundo al cuadrado. Entonces llega a ser de 4.9 metros. Es decir, cuando transcurrió 1 segundo, el objeto iba a una velocidad de 9.8 metros por segundo y había recorrido una distancia de 4.9 metros hacia abajo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando cambien esos tiempos? Vamos a hacer ahora para 2 segundos. Siempre vamos a utilizar las mismas fórmulas porque estamos hablando de lo mismo. Lo único que va a ir cambiando va a ser el tiempo. Entonces vamos a decir, en tiempo 2 segundos. Entonces vamos a decir que la velocidad final, ya no vamos a poner esta total, porque ya sabemos que esa se me cancela. No estoy modificando en ningún punto la fórmula, solo es para este problema que yo ya lo tomo porque ya sé aquí que la velocidad inicial es 0. Ahora, en ningún otro problema usted va a asumir cosas. Usted tiene que ver el problema y ver los datos reales que le da el problema. Entonces aquí ya sabemos que va a ser G por T, que le va a dar 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que ahora van a ser 2 segundos. Entonces la velocidad final para 2 segundos va a ser de 19.6 metros por segundo. Y la posición, como ya sabemos que me va a quedar como 1/2 G por T al cuadrado, me va a quedar que es 1/2 por 9.8 metros por segundo al cuadrado por 2 segundos al cuadrado. Si se fija, aquí le salía lo mismo porque 1 por 1 le sale 1, pero aquí sería 2 por 2, 4, ya esto cambia, ¿verdad? Y lo va a multiplicar por 4, dividido entre 2, multiplicado por 9.8. Entonces ahí le daría también la posición como 19.6 metros, ¿verdad?, hacia abajo. Ahora, con 3 segundos, vamos a decir en tiempo 3 segundos. Lo mismo, decimos que la velocidad final va a ser igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado por 3 segundos. Aquí cancelamos segundos cuadrados con 1 segundo de ahí, me va a quedar metros por segundo. La velocidad final después de 3 segundos será de 29.4 metros por segundo. Y la posición va a ser igual a 1/2 por 9.8 metros por segundo al cuadrado por 3 segundos al cuadrado. Entonces la posición después de 3 segundos va a ser de 44.1 metros. Y el último, cuando en T igual a 4 segundos, vamos a tener que la velocidad final va a ser 9.8 metros por segundo al cuadrado por 4 segundos, y esto me va a dar que la velocidad final es 39.2 metros por segundo, y la posición va a ser de 1/2 por 9.8 metros por segundo al cuadrado por 4 segundos al cuadrado. Entonces la posición luego de 4 segundos estarán en 78.4 metros.
Ahora, usted se estará preguntando por qué no utilicé los signos, ¿va? Si usted se fija, si tomamos como el punto de partida, ahí donde se lanzó el objeto, todo sería negativo, ¿va? Toda la posición, la velocidad le saldría negativo porque estaría tomando a G como negativo. Pero a conveniencia de este problema nosotros tomamos todos los valores positivos porque todos están positivos, ¿va? Pero si le preguntaran si el problema ella relaciona el movimiento arriba del punto de lanzamiento y el movimiento hacia abajo, entonces ahí ya tiene que dar cuáles son los signos, porque eso especificaría si va hacia arriba o si va cayendo. Pero en este caso no, porque ya sabemos que es simplemente un tipo de movimiento en donde todos los tomamos como positivos. Vamos a hacer otro ejemplo del otro tipo, ¿va? Cuando se lanza una pelota hacia arriba. Vamos a hacer eso. Entonces decimos, ejemplo 2, se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 96 pies por segundo. Entonces le hacen dos preguntas, ¿va? ¿Cuál será el tiempo necesario para que alcance su altura máxima? ¿Cuál será el tiempo necesario para su altura máxima? ¿Y cuál es su altura máxima? Esas dos preguntas. Entonces ahí ya sabe usted que ahí sí lo está tirando hacia arriba, que hay una velocidad inicial, ve que la velocidad que le dan está dada en pies por segundo, entonces va a utilizar 32, no va a utilizar G como 9.8, sino que va a utilizar G como 32.2. Entonces vamos a ver ahí. Vamos a ver qué datos me dan. Tenemos velocidad inicial, tenemos que son 96 pies por segundo. Vamos a tener que G va a ser igual a 32 pies por segundo al cuadrado. Y me están pidiendo el T, o sea, tiempo, y me están pidiendo altura máxima, o sea, Y, ¿verdad? Entonces vamos a ver, para la primera, para poder resolver el primer ejemplo, nosotros tenemos una fórmula que dice velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más G por T. Entonces de aquí despejamos para el tiempo, porque tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, y tenemos G y tenemos el tiempo. Entonces vamos a tener, ¿por qué les digo que tenemos la velocidad final? Porque si se lanzó hacia arriba, en la velocidad final de su altura máxima se detiene, entonces ahí va a ser 0. Por eso es que le digo que tenemos las dos velocidades y la única incógnita que tenemos es el tiempo. Entonces despejamos para el tiempo, entonces me va a quedar que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre G. Sustituimos los valores y tendríamos que el tiempo sería 0 menos 96 pies por segundo entre, y aquí sí tomamos negativa G, porque para que el tiempo me salga positivo, si no me va a salir negativo, y tiempo negativo no existe. Entonces yo digo menos 32 pie por segundo al cuadrado. Entonces yo digo 96 entre 32 y me saldría que son 3. 3 segundos. Entonces si cancelo cancelo un tiempo y solo me queda un segundo. Ese sería el tiempo considerado ahí, va. Vamos a ver el otro que sería para encontrar Y. Vamos a utilizar la fórmula original que dice Y
es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Ya sabe aquí que la velocidad final es 0. Quiere decir que si usted le queda Y únicamente velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Sustituimos los valores y me sale que la velocidad inicial es de 96 pie por segundo al cuadrado, pie por segundo, perdón, entre 2 por el tiempo, que serían 3 segundos. Entonces ahí me sale que Y va a ser igual a 96 entre 2, sería 48 por 3. Serían 144 pies, ¿no? Y aquí, como lo tomamos hacia arriba, la posición siempre es positiva. Si le hubiera dicho que cayó y que bajó y que pasó su altura máxima, entonces ahí le podría decir. Entonces esta es la altura máxima y esta sería el tiempo a que se tarde en alcanzar la altura máxima. Vamos a trabajar en esta unidad de caída libre con los ejercicios de su libro de trabajo que tiene en Classroom. Yo le asignaría la página, creo que son pocos ejercicios para que usted comience, porque esos son un poco más sencillos. Lea la teoría que está ahí, ¿verdad? Ahí hay una teoría también de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme. En el examen de física siempre viene una parte que es teórica. Entonces usted tiene que saber la teoría también, lo básico para resolver teoría. Entonces yo les asignaría los ejercicios, los ejercicios que están en las páginas del libro correspondiente a su libro de texto y para que los hagan. Entonces eso sería todo. Nos vemos.